Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez. Iniciamos nuestra sección de Wanchipedia con Mónica Blanco, divulgadora científica cultural, creadora de Wanchipedia. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. ¡Qué felicidad! Ahora llegó la Navidad, Víctor. No sé si estabas desconsolada escuchando a nuestros compañeros ahí en la Plaza de la Candelaria con esa iluminación de la Navidad en Santa Cruz de Tenerife que se acaba de encender. Pues muy ilusionada, pero desde casa, porque estoy malita. Cuando me ponga mejor, voy a ver las luces. Pero vamos, parecía que estábamos casi viéndolo con lo que nos estaban contando, ¿eh? Sí, tiene que estar muy bonito porque se lo están currando, están dejando la ciudad muy bonita, la verdad que sí. Oye, hablamos de otras cosas, hablamos no de tradiciones, sino, bueno, tradiciones sí, recursos, en este caso, que me ibas a contar, recursos naturales que tenían las islas, incluso tiempo inmemorial antes de la conquista. Sí, ¿te acuerdas que todo esto surge porque la semana pasada hablamos de los idolillos canarios, ¿no? O los idolillos ¿Verdad? El ídolo de Tara, entre otros. Sí. Sí, esas figuras que utilizaban en las ceremonias o como amuletos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos del ídolo Sonsamas, que era una pieza creada en piedra que se aseguraba que representaba una diosa de la fertilidad egipcia y que podía ser que la trajeran los fenicios? Y de ahí hablamos de los tintes. Tú imagínate que nosotros nos ponemos a hablar y nos emocionamos. Y entonces dije, oye, ¿y por qué no hablo de esos temas? Entonces es lo que he traído hoy. He traído un poquito de... Pues háblame porque, por ejemplo, y enséñanos algunas de esas fuentes que teníamos aquí en las islas. Pues, por ejemplo, ¿te acuerdas que yo hablé de unos tintes? Se supone que los fenicios y los romanos ya está confirmado porque hace poco se encontró en yacimiento, pero hay otras sustancias que pueden ser de interés y que eran de interés en el pasado, y estoy hablando de la horchilla, que es un líquen, que yo creo que en la radio ya han hablado un poquito de ella. Es un líquen, una especie de hongo del que se extraen unas sustancias tintorias, es decir, sustancias que son capaces de teñir pues las fibras de origen animal, lo que era la seda y la lana, ¿no? De ese color púrpura que hablamos el otro día, ¿no? Y se dice que a principios del siglo XV el normando Jean de Bettencourt llegó a las islas motivado por la horchilla. Vale. O sea, que él ya vino aquí sabiendo que había horchilla y dice, ojo, que yo voy para allá. Y se apropió de los terrenos y de la recolección total del preciado líquen. Posteriormente, cuando terminó la conquista, ya fueron los reyes católicos quienes se encargaron del control de todo el mercado de la horchilla, o sea que era muy, muy demandado a ese tipo de sustancias, ¿no? Es que conseguir algunos colores en la antigüedad era muy, pero que muy complicado, así que cuando se podían conseguir y se encontraba la manera o a través de que, en este caso de la horchilla, se podían conseguir, pues eran muy, pero que muy apreciados. Claro, porque con eso pues teñían lo que eran los tejidos de las clases más pudientes, pues las teñían con esos tintes, esos colores que vemos en las capas, en las ropas de la clase social, ¿no? Más pudientes, pues se hacían a través de este tipo de tintes, ¿no? Pero lo curioso es que este comercio pervivió hasta 1800, hasta finales del siglo XIX. Bueno. O sea, al irse agotando las comunidades liquénicas de las islas, pues se perdió el interés por esta sustancia. Después empezaron a venir los tintes sintéticos y todo este tipo de cosas, vamos. Lo que siempre sucede en las explotaciones masivas de recursos naturales, cuando se acaba el recurso, se acaba el mercado. Y como curiosidad, me gustaría contarles que las personas que se encargaban de eso no eran cualquier persona, porque eso estaba en las rocas, en las zonas escarpadas y peligrosas, pues habían unas personas encargadas de hacer lo que se llamaban horchilleros. Pues si no lo habían escuchado. Y eso era muy interesante porque tenía ese valor. Las islas tenían ese valor. Ya sabían en 1400, ya sabían que aquí había eso. Yo creo que ya los fenicios ya venían antes también a buscar, porque si no, no se hubieran encontrado la figurita que comentamos el otro día. Sí. Oye, yo no sé si incluso el faro de Horchilla, el nombre proviene, pues no sé si a lo mejor en esa zona también había horchilla o no, o se le puso por algún otro motivo. Hay en Tenerife y todo, o sea, hay en varias islas, no solo ahí. Lo que pasa es que ahí es donde ellos primero pues vieron ese material y fueron a buscarlo. Era más fácil, tú piensas que por las corrientes era más fácil llegar a esas islas y después llegar a las otras. También. Lo que era Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, por las corrientes era más fácil llegar a esas islas y después a las otras, pues era de otra manera. Entonces siempre acababan pasando primero por esas islas, por las que quedaban más a la derecha, ¿no? Otra de las cosas que hablamos de la púrpura de Tiro, y yo te hablé que había unos caracoles. Sí. Y es el caracol de piedra. Resulta que al igual que sucede con otros moluscos de la misma familia,
estos animalitos producen un líquido de color púrpura, un tinte que era muy demandado en esa época, en el pasado, para teñir las prendas. Y los romanos sabían que en Canarias existía este caracol. Y venían. Y hace poco que salió en la prensa que están hablando, que se está investigando y que están excavando en la isla de Lobos para sacar la mayor información posible de lo que hacían los romanos ahí. Pero es que tenían realmente un taller. O sea, hay concheros, hay restos de calderos, salinas, o sea, hay salinas cerca de donde se hacía todo eso. O sea, era nada, bastante interesante de este tema. Qué interesante, la verdad. Caracolas de piedra, por lo que me dices entonces. La llamaban caracola de piedra, tiene un nombre científico ahí que es impronunciable, pero si buscas caracola de piedra, la llamaban así. Y son las caracolas de la misma familia que se extraían la púrpura de Tiro en Europa, ¿no? Qué bueno. Esas caracolas, pues, de la misma familia, entonces se dieron que, si no me falla la memoria, la primera vez que se descubrió es porque un perro mordió una caracola y se tiñó la boca, y hay una teoría de esa, entonces supieron que la caracola teñía, o sea, hay unas historias muy, no sé hasta qué punto será verdad, pero hay esas leyendas, esas historias sobre cómo se dieron cuenta de que eso teñía, de que esas caracolas teñían. Muchos grandes descubrimientos de la historia se han hecho así, por accidente. En este caso, pues tampoco sería de extrañar que se encontrasen Por esas eso. propiedades de una manera accidental, con un perro que lo mordió o de cualquier otra manera, ¿no? Además, sí, lo leí por ahí, digo... Sí, tenía, además alguna otra curiosidad que podemos por lo menos comenzar a comentar sobre el nombre de las islas. Lo voy a lanzar, ¿no? Como digo, ¿no? La voy a lanzar y te dejo como te dejo siempre, así con las dudas. Porque todo lo relacionado con la historia de Canarias está cogido con pinzas, ¿vale? Hay muchas teorías, muchas. Y una de ellas es el nombre de las islas. Y tú dices, ay Dios mío, ¿qué me va a decir hoy? Pues yo solo te voy a nombrar un par de cositas así para dejarte más con la intriga. Porque los primeros que pusieron nombres a las islas fueron los romanos. Fue Plinio el Viejo. Él escribió, le puso nombres. Unos nombres pues muy curiosos, entre Ombrio, Junionia, Capraria, Ninguaria y Canaria. Pero resulta que, claro, cuando tú te pones a fijarte en estos nombres, pues tienen su sentido, ¿no? Pues por ejemplo, Niguaria la llamaban a Tenerife por las nieblas y la nieve. Canaria por los canes, pues eso se sabe, ¿no? Por los perros enormes que había en la isla, pues la llamaban Canaria. O sea, que ya la isla tenía ese nombre desde la época de los romanos. Vaya. O sea, que tú imagínate. ¿Y qué más? Pues, ¿qué pasa con todo esto? Que muchas veces tenemos la sensación de que todos esos nombres que tenían las islas en el pasado son realmente los nombres que utilizaban los aborígenes. Y te voy a leer un texto que extraje del ilustre tinerfeño José de Viera y Clavijo, que habla sobre este tema, ¿no? Y él dice que los nombres de las islas se deben a las naciones de Europa que las ocuparon, que sin consultar con los naturales ni sujetarse a los nombres que ellos las daban, y así pusieron a cada una de ellas un nombre especial según su gusto y su capricho. Y de ahí surgen nombres que te vas a quedar helado, como Benaguare, Eseró, Achinec, Titeroigatra, Maxorata. Esos son nombres que se pusieron después y que hoy en día nosotros los tenemos muy arraigados. Podríamos decir que, si somos rigurosos, son nombres canarios. Pero decir nombres guanches, ahí está la polémica. Si te pones a buscar, hay distintas versiones, teorías de distintos historiadores y ninguno se pone de acuerdo, y lo único que se basan es en las fuentes históricas escritas. Y por eso este tema da para mucho, para hablar de mucho sobre esto, Víctor. Pues la verdad que sí. Entonces, claro, los que primero le pusieron el nombre a las distintas islas fueron los primeros que estuvieron aquí, que se cree que fueron pues los romanos, por supuesto. Y ya ellos encontraron las 7 islas, descubrieron las 7 islas del archipiélago y le pusieron un nombre a cada una de ellas. Sí, claro, pero en el texto no dice a quién. Entonces tú por los nombres... Uno tiene que dices, deducir, bueno, pues ¿no? Un poco. Claro, unos dicen, no, pues Capraria, como es de cabra, pues es Fuerteventura. Claro. Ninguaria, porque es la nieve, es Tenerife. Pues Canaria, por lo de los canes, Gran Canaria. Y así se va, pero hay distintas teorías y distintos nombres y, bueno, es una locura. Pero después vinieron los otros, los que nosotros ya tenemos muy grabados en la memoria, ¿no? Que forma parte de la memoria colectiva, que es lo de Benaguare, Gomara o Eseró. Todos esos nombres se pusieron después. Y entonces, claro, uno dice... ¿Pero y cómo se llamaban las islas? Esa es la pregunta, ¿cómo las llamaban ellos? Entonces, yo encontré que, por ejemplo, únicamente Torriani,
dedica un capítulo a Lanzarote y dice que los antiguos llamaban a su isla por el nombre de Majo. Ah, sí. Tú imagínate. Y a sus naturales majoreros. Entonces ella dice, ya me mató. Entonces, Maxorata, ¿qué pasa? Claro. Entonces esto es así, y un montón de cosas. Y empiezas a buscar información. Por ejemplo, Tamarán, que hace poco saqué yo un vídeo, un artículo sobre esto. Tamarán también se creó después. No la llamaban Tamarán. Hay teorías que las asocian, que si el bereber y tal, pero la gente que se dedica a esto y que sabe del tema te dice que esas teorías no tienen base. Entonces son nombres que se crearon después, que son muy arraigados en nuestra cultura, pero que realmente no tenemos constancia de que así se llamara. Porque estos escritos normalmente se escribieron 100 años después de la conquista. Porque el primero que se escribió fue el Le Canarien, y el Le Canarien no nombra nada de eso. Entonces es muy complejo. Entonces son temas que digo, voy a nombrarlos para que más o menos se vaya dando cuenta del tema de los nombres de las islas, ¿sabes? La verdad que sí, al final nos está removiendo los cimientos, porque los que creíamos más conocido, más básico, más seguro, pues vamos, nos damos cuenta que ni siquiera el nombre de las islas tenemos ahí una constancia correcta y adecuada. La segura es Canaria, que era Gran Canaria, pero pues la llamaron los romanos. No es que se llamara así. Claro, la llamaron los romanos. Sí, y pues después nada. le pusieron lo de Gran Canaria. O sea, que tú imagínate, esto da, pero para muchos temas de teorías que hay sobre los nombres de las islas. Pues el próximo día seguimos aprendiendo más cosas contigo, ¿te parece? Sí, próximo día. Gracias, Mónica. Muchas un abrazo. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Chao.